Buenos días, somos el equipo 11 y vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje. Nuestro equilibrio líquido-vapor es de P-sileno más ocresol a 95.23 kilopascales. El fenómeno del equilibrio líquido-vapor puede ser analizado con diferentes modelos, lo cual genera un contraste entre ellos y denota su comportamiento por especie. La mezcla que estudiaremos está compuesta por P-xileno, el cual tiene uso de disolvente industrial, y el ocresol, se utiliza en la fabricación de resinas fenólicas. El objetivo de este proyecto es el estudiar el comportamiento de la mezcla binaria P-xileno y ocresol mediante los modelos ley de Raoult modificada, formulación gamma phi y flash isotérmico. Las ecuaciones para la ley de Raoult se enlistan de la 1 a la 3, de la cual destacan los factores como la fase líquida, la fase vapor, la presión de saturación, la presión crítica y la constante de Antoine. De la misma manera se agrega la ecuación de RMSEP, la cual crea un contraste entre los valores modelados contra los experimentales. Su metodología consiste en obtener la presión de saturación, luego la fase líquida, luego la fase vapor y finalmente hacer un RMSEP para comparar los valores obtenidos. La ley de Raoult modificada en su metodología acopla el parámetro de interacción binaria de la ecuación de Wilson y el coeficiente de actividad del componente. La metodología consiste en obtener la presión de saturación, luego la fase líquida junto con los parámetros de interacción, después obtener el coeficiente de actividad, luego encontrar la presión en kilopascales y finalmente obtener la fase vapor. Ahora está la formulación gamma phi y aquí se encuentran las ecuaciones utilizadas para la resolución de este método, el cual se utilizarán los parámetros de ecuación de Redlich-Kwong para la ecuación cúbica de estado, y de igual manera también se utilizará la temperatura I de saturación, la cual se obtiene de la ecuación de Antoine. Aquí está la continuación de las ecuaciones utilizadas para este método, en el cual se encuentran los coeficientes de fugacidad de especie pura y la relación de coeficientes de fugacidad de especie pura. De igual manera el factor de compresibilidad y el factor de compresibilidad de cada especie. La metodología de resolución de la formulación de gamma phi se encuentra en el siguiente diagrama, el cual primero se establecieron los valores de la presión, las constantes de Antoine, la presión crítica y temperatura crítica de especie pura. Después se calculó la temperatura I de saturación. Posteriormente se calculó la temperatura y después de eso se calcularon los parámetros de Redlich-Kwong para así obtener el coeficiente de fugacidad de especie pura de saturación por medio de un solver. Entonces se calcula la relación de los coeficientes de fugacidad de especie pura para así calcular las composiciones de vapor de cada compuesto. Se imprimen estos últimos valores junto con la temperatura y finalmente se evalúa el RMS. El flash isobárico ideal incluye el coeficiente de distribución, el cual depende de la temperatura y la presión, y de la misma manera incluye la fracción vaporizada, la cual describe la composición de un producto a raíz de un sistema flash. En primera instancia hay que calcular las presiones de saturación, luego calcular KI, después hacer una iteración inicial de la fracción vaporizada de 0.5 y aproximar el valor de la función de la fracción vaporizada a 0. Ya que se obtenga esto, se pueden imprimir los valores de XI y YI con la ecuación 2829. Cabe destacar que como KI depende de la temperatura y la presión, esto se puede aplicar en diferentes sistemas y condiciones. Para las entalpías, en la ley de Raoult se requiere establecer una temperatura de referencia la cual fue de 400 grados Kelvin con un CP consultado a la misma temperatura. La ley de Raoult considera idealidad por la que no hay desviaciones de esta. En la ley de Raoult modificada se toma en cuenta una desviación en la fase líquida, la cual es representada como entalpía en exceso. Para calcular la entalpía en la formulación gamma phi, se calcula la entalpía en exceso como en la ley de Raoult modificada, solo con diferentes coeficientes como se observa en la ecuación 34. Para la metodología de resolución de entalpías, lo primero que hacemos es fijar los valores de las capacidades caloríficas y la temperatura de referencia. Después, dependiendo del modelado, calcular la entalpía de solución ideal o si se requiere la entalpía en exceso. Posterior a esto, para la ley de Raoult, utilizar la ecuación 31 o para la ley de Raoult modificada o la formulación gamma phi, usar la ecuación 33 para calcular la entalpía. Posteriormente, imprimir los resultados y con eso terminamos. Los datos experimentales los obtuvimos del artículo referenciado y escogimos la mezcla binaria de P-sileno con ocresol. Los datos iniciales los obtuvimos del apéndice B del CIDR, los cuales son las constantes de Antoine, la presión crítica y la temperatura crítica de cada compuesto. Como se puede observar en ambas gráficas, ninguna de las dos presenta una gran desviación entre el modelo calculado y los datos experimentales, al mismo tiempo que se ve una tendencia de similaridad aceptable, pero ya que el valor de la RMSEP del modelo modificado es menor, este se considera como el modelo más efectivo.
En esta gráfica se comparan los datos experimentales con los datos calculados con la formulación gamma phi. Primero, a simple vista se nota la diferencia y con el cálculo RMSEP confirmamos que este método no es la mejor opción. A continuación, se muestran diagramas de composición contra entalpía, tanto de ley de Raoult como ley de Raoult modificada. En ambos podemos observar un comportamiento algo similar, donde la concentración de especie 1 P sileno disminuye, el valor de entalpía se acerca a la entalpía de la especie 2 o cresol. Para el diagrama de composición contra entalpía de la formulación gamma phi se observa un comportamiento algo diferente, el cual se atribuye a que este representa desviaciones de la idealidad tanto en fase líquida como en fase gas. En el siguiente sistema flash, a casi una atmósfera, podemos ver que sin importar la composición de la mezcla, ya sea equimolar o una especie se muestre en mayor proporción que la otra, podemos ver que la fase vapor se ve beneficiada en un rango de temperatura de 420 a 450 Kelvin. La fase vapor en un sistema a 0.5 atmósferas se ve beneficiada a bajas temperaturas, como lo puede ser de 410 a 420 Kelvin, mientras que un sistema a 1.5 atmósferas se ve beneficiado a temperaturas un poco más altas en su fase vapor, como lo puede ser de 430 a los 470 Kelvin. Por último, considerando los valores numéricos obtenidos a partir de las ecuaciones de modelado ley de Raoult modificada y formulación gamma phi, se concluye que el modelo mejor ajustado a los valores experimentales es el de ley de Raoult modificada, que considera la no linealidad de la fase vapor y acopla el coeficiente de actividad al modelado del equilibrio. Por otra parte, los cálculos realizados mediante ley de Raoult arrojaron resultados similares, sin embargo su desviación es mayor debido a que considera gas ideal y solución ideal.